Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre tips para triunfar en entrevistas en inglés. Mi nombre es Sergio Andrés Gómez, yo soy socio estratégico de talento para Lafarge Holcim en Medellín. Les doy la bienvenida. Voy a proyectar algo aquí rápidamente para contarles un poco antes de comenzar sobre nuestra organización. Ya acabamos de ver un video donde un tema importante de nuestras operaciones en el mundo de Lafarge Holcim, pero quiero contarles hoy que nosotros en Medellín tenemos dos compañías del grupo enfocadas en servicios profesionales y de tecnología. Lafarge Holcim en el mundo estamos en 75 países en este momento y tenemos alrededor de 2.300 operaciones de nuestros productos en diferentes países, pero en Medellín tenemos dos centros de servicios. Un centro de servicios que se llama Americas Business Services, que es un centro de servicios profesionales, y tenemos Americas Digital Center, que es un centro de servicios de tecnología. Ya les voy a contar un poco sobre esto. Para contextualizar un poco, nuestra organización, la Lafarge Holcim en América, está en diferentes países, está en Argentina, Ecuador, Brasil, El Salvador, Canadá, Estados Unidos, Colombia, por supuesto, México, Costa Rica y Nicaragua. En Medellín, como les mencionaba al principio, tenemos dos de nuestros centros de servicios. Ya les voy a contar un poco sobre ellos. El primero es ABS, Americas Business Services, donde estamos desde el 2013 en Medellín. Estamos ubicados en Ruta N y Latitud Sur en Sabaneta. Y tenemos en este momento alrededor de 1.100 empleados en Medellín. Tenemos diferentes unidades de negocio. Tenemos una unidad de servicios, una unidad de negocios enfocada en procesos comerciales, otra enfocada en procesos de compra, otra enfocada en procesos de talento humano para la región, otra en procesos financieros, una unidad de servicios de negocios enfocada en temas de procesos de desempeño organizacional y una unidad de servicio para la región también. Por otro lado, tenemos Americas Digital Center, que es ABC. Esta compañía fue fundada en el 2020, también está en Ruta N, y es el socio estratégico de talento, de tecnología para Lafarge Holcim en el grupo. En este orden de ideas, Americas Digital Center tiene diferentes teams o equipos de trabajo enfocados en tecnología de e-commerce, supply chain, support processes, commercial processes, security of the information y service management. Estas dos unidades, centros de servicios en Medellín, entonces digamos que tiene una amplia gama de profesionales. En total somos 1.200 entre las dos compañías. Y digamos que uno de nuestros pilares fundamentales es la diversidad y actualmente, bueno, tenemos colaboradores de todas partes de la región en Colombia y de otros países. Los invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook también. Y nos pueden encontrar con Lafarge Holcim ABS o Lafarge Holcim ADC. Ahorita al final les damos un poco más de información sobre esto. Y le doy entonces la bienvenida a Karen, Lorena y a Juan Pablo, que sé que están por ahí ya. Les doy la bienvenida al webinar. Chicos, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy en este webinar. Espero que sea de mucho provecho para todos. Disfrútenla mucho, gócensela y pues nada, aprovechen que tenemos dos expertos del grupo en temas de talento para que les cuenten un poco sobre esto. Chicos, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, mil gracias a todos por estar acá y por este espacio para poder conversar. La idea, como Sergio comentaba, es un espacio para poder hablar, o sea, realmente poder compartir algunas experiencias, compartir algunos conocimientos e invitarlos también a poder, digamos, participar. Creo que este espacio se haría más interesante si tenemos un espacio colaborativo en el cual podemos interactuar entre todos, así que abiertos, digamos, el panel de preguntas y respuestas también para poder hacer e interactuar con nosotros. Como les comentaba, yo hago parte del equipo de atracción de talento para la TAM, entonces esperamos también desde toda esa experiencia poder compartirles muchos conocimientos. Muchas gracias. Bueno, también estamos muy agradecidos porque puedan asistir. Vemos que hasta el momento se han conectado unas 64, 65 personas. Estamos muy agradecidos por la cantidad de gente que le interesa el tema. Esperamos que sea muy beneficioso para ustedes, para sus procesos personales y por supuesto que lo aprovechen mucho cuando estén en estos espacios de entrevistas en las que ciertamente no hay mucha preparación disponible. Entonces esperamos que aprendan bastante. También, por supuesto, vamos a abrir un espacio para que conversemos, para que nos puedan decir
por supuesto, las dudas que tengan durante la charla, y la idea, por supuesto, es que sea un espacio muy, muy interesante para ustedes. Así es. Bueno, Juan Pérez, no sé si tú puedes ir proyectando. Seguro. La idea es entonces, quiero que empecemos a conversar un poco con el tema del inglés. De por sí todas las entrevistas, bien sean en español o en el idioma que sea como tal, generan bastante, digamos, estrés y bastantes nervios de parte del entrevistado, porque pues estamos en un proceso evaluativo, ¿cierto? Y pues, digamos, añadirle este peso del inglés va a generar muchísimas más nervios, pues claramente porque no es nuestro idioma nativo y porque tenemos mucha atención como tal. Entonces, la idea y lo que queremos hacer el día de hoy es poder presentarles algunos tips para poder triunfar en entrevistas en inglés o para poder pasar, digamos, de una manera muy exitosa todos estos procesos y algunas cosas y experiencias también que hemos podido ver nosotros como entrevistadores en procesos de selección y cosas que nos gustaría encontrar también de nuestros candidatos cuando tenemos alguna conversación o alguna evaluación en inglés como tal. Algo que yo quisiera, digamos, resaltar desde un principio es que el inglés, por mucho que estemos preparados, es un idioma y cualquier idioma que nunca se deja de aprender. Entonces, nunca vamos a estar perfectos en el idioma, sino que siempre vamos a estar perfeccionando el mismo. Entonces, creo que allí es importante que seamos un poco, digamos, misericordiosos con nosotros mismos y no nos demos como tan fuerte en algunas cosas, sino que podamos creer y podamos entender que es un proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente, hemos querido separar un poco estos tips para antes de la entrevista y durante la entrevista. Creemos de una manera muy segura que todos los procesos de inglés y toda la parte de una entrevista en inglés se basa en algo fundamental, que es la preparación. ¿Sí? Y como claramente creo que también en todos los procesos de entrevistas en español debemos estar preparados. A veces uno de los errores es que vamos sin saber muchas cosas. Entonces la idea es que podamos prepararnos también nosotros antes de y que podamos tener como un guión o algo que nos ayude entonces a avanzar. Entonces quisiera empezar un poco con ese como get ready, con esa preparación para la entrevista en inglés. Y lo primero es enfocarnos en lo importante y es practicar el listening. A veces creemos que tal vez una conversación solamente se basa en hablar muy rápido o tener mucho vocabulario en inglés. Pero realmente una de las claves más importantes para poder yo entender y para poder yo hablar y expresarme bien en inglés es poder tener un listening afinado. ¿Sí? Entonces allí mi recomendación es practicar un poco el listening y si puedes ver algunos videos de personas que puedan tener diferentes acentos o diferentes entonaciones en el idioma. Porque cuando escuchamos atentamente vamos a poder responder. Y algo muy importante también del listening es que a veces estamos tan nerviosos en la entrevista en inglés que no estamos escuchando lo que la otra persona nos está diciendo. Y vamos a responder cosas completamente diferentes. Entonces, quisiera empezar allí a enfocar que debemos practicar el listening y que debemos tener herramientas o que debemos ir viendo algunos videos, algunos tips para practicar la parte de escucha, ¿sí? Y afinarnos porque nunca sabemos quién nos va a entrevistar, si nos va a entrevistar una persona de la India, si nos va a entrevistar una persona de China, una persona de Estados Unidos o de Colombia, y que todos tenemos unos acentos diferentes, ¿sí? Entonces, allí también es muy importante tal vez no acostumbrarnos solamente a un acento, porque cuando se nos presente algo diferente, tal vez no vamos a estar muy preparados. Algo también muy importante es practicar las palabras técnicas que estén relacionadas a nuestra área. Yo creo que esta es una de las, digamos, de las actividades o de los temas que más tenemos que reforzar los que no tenemos como inglés nuestro primer lenguaje, y es que no practicamos o no somos muy fuertes en ese inglés técnico que se relaciona a nuestra área. Y es normal porque cuando estamos aprendiendo inglés, digamos que nos enseñan un inglés general, ¿cierto? Un inglés para la cotidianidad, para presentarnos, para sostener una conversación normal con todas las personas. Pero muy pocas personas se, digamos, enfocan en poder aprender inglés técnico. Entonces, desde la parte o desde mi experiencia como entrevistadora, si vamos a tener una entrevista 100% en inglés, lo más común es que te van a hacer preguntas de tu área, ¿sí? Entonces, si eres contador, sabes cómo decir estados financieros en inglés, por ejemplo, sabes cómo decir tengo que dar reportes a la DIAN en inglés,
son cosas que cuando estamos haciendo una entrevista o cuando ya estamos teniendo la entrevista como tal, no sabemos cómo decir eso, ¿cierto? Y es ahí cuando no sabemos decir la palabra que nos bloqueamos. Y como estamos tan nerviosos y no sabemos esa palabra técnica, nos vamos a congelar completamente y es allí donde muchas entrevistas en inglés van a fracasar. Entonces, algo muy, muy seguro es que si van a tener una entrevista en inglés, te van a preguntar algo técnico. Entonces, cómo decir indicadores en inglés, por ejemplo, cómo decir reporte, cómo decirle reportaba a tal persona, ¿sí? No nos quedemos solamente con lo básico de una conversación cordial, sino que te animo a que vayas a consultar cuáles son las palabras que más usas en tu día a día, para que cuando te pregunten cuáles son tus funciones, cuáles son tus logros, tengas esas palabras técnicas en las que puedas responder. Y te aseguro que, digamos, de mi parte como entrevistadora, cuando un candidato me dice estados financieros en inglés, digamos que me da la sensación que es una persona que tiene un bagaje en inglés, que tiene un vocabulario mucho más rico y puede que no necesariamente seas un C1, ¿sí? Pero tienes esas técnicas como tal de tu área. Algo muy importante también, y es el tip número 3 que ponemos allí, es si ya tenemos alguna entrevista agendada con tiempo, es muy importante poder consultar sobre la empresa y sobre el job description o la descripción del perfil como tal. A veces pasa, a veces no pasa, a veces simplemente estamos en el día normal y nos llaman y, hola, vamos a tener una entrevista en inglés. Pero si ya te dicen, mira, mañana vamos a tener una entrevista y sientes que esa entrevista va a ser en inglés, yo te recomiendo que puedas buscar mucho más sobre la empresa y que puedas buscar sobre qué hace esta persona, cuáles son las expectativas o si conoces el job description de la posición, no sé, tal vez mirar la descripción en LinkedIn o mirar en la publicación como tal. Creo que esta es una recomendación tanto para entrevistas en inglés como para español, porque eso también te va a permitir hablar con más propiedad. Y por ejemplo, en el job description normalmente van a poner las funciones del cargo en inglés, ¿sí? Entonces, allí inteligentemente lo que podemos hacer es tomar esas palabras que nos están diciendo allí y decirlas, ¿sí? Y allí lo mismo que pasaba con el tip anterior, vas a dar la impresión que tienes un vocabulario mucho más amplio, ¿sí? Que tienes una capacidad de poder expresarte de una manera más completa, con palabras más complejas, ¿sí? Y simplemente lo que hiciste fue revisar un poco el job description y seguramente vas a estar mucho más, digamos, confident, vas a tener mucha más seguridad en ti mismo para poder hablar al respecto. Y algo adicional también se relaciona mucho con relacionar o practicar estas palabras técnicas y es practicar el speaking and pronunciation. Ya vimos que vamos a practicar nuestro listening, ¿cierto? Vamos a practicar algunos acentos diferentes, vamos a escuchar un podcast, pero también es importante practicar el speaking y practicar pronunciation. Yo creo que aquí es muy importante y el inglés se trata de hablarlo, ¿sí? Si no tienes tal vez una persona para hablar, trata de hablar en el espejo, trata de grabarte. Si hay alguna palabra que te parece muy difícil, trata de practicarla, porque si la vas a decir, para que no te bloquees y para que pueda fluir todo también. Súper bueno y súper valioso, por ejemplo, si tienes algún amigo en confianza, algún profesor, algún club de conversación en el que puedas practicar también, es bastante importante que puedas hacerlo antes de la entrevista. Y algo que recomiendo muchísimo son estos, digamos, 4 preguntas más o menos que te aseguro que te van a salir en una entrevista en inglés, ¿sí? Que puede ser una entrevista en inglés normal o de la estructura normal de una entrevista en español. Entonces, seguramente te van a preguntar por tu work experience. Entonces, cuéntame un poco más sobre ti, cuéntame dónde has trabajado, cuéntame cuáles han sido tus funciones. Si no estamos preparados para responder eso en inglés, es importante que lo empecemos a practicar. Mira, mis funciones era poder hacer este reclutamiento, mis funciones era hacer todo el CAPEX, mis funciones era hacer toda la importación y exportación. En español súper bien, pero ¿cómo lo vamos a decir en inglés? ¿Cierto? Entonces, básicamente es como hacer digamos, como un draft, como hacer un escrito en el cual tú vayas preparando tu entrevista. Si no te lo preguntaron, no perdiste el tiempo. Digamos que aprendiste cómo decir tus funciones actuales en inglés. Cuando te pregunten, por ejemplo, tus logros que has adquirido o tus achievements como tal en esta compañía o en ese puesto, creo que es bastante valioso que tú puedas poder expresar eso, que puedas decir, mira, he logrado esto y esto ha sido lo más significativo que he alcanzado. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí hay algunos ejemplos de algunas preguntas que te pueden hacer o que se pueden presentar en la entrevista sobre la experiencia laboral, sobre los proyectos en los que has participado,
demuestra cuáles son los objetivos o los resultados que has logrado en las compañías anteriores y qué harías tú para hacerlo en nuestra entrevista como tal. ¿Sí? Tal vez esto son algunas preguntas que seguramente se van a presentar y es muy, muy ganador que podamos prepararnos para eso como tal. Juanpis, puedes pasarla por. Bueno, entonces eso era un poco con respecto a, digamos, al pre-interview, ¿sí? Algunas cosas importantes para prepararnos como tal. Y ahorita vamos a ver un poco de los tips durante la entrevista, ¿sí? Si alguno de pronto tiene algo para añadir o algo para preguntar adicional a lo que habíamos hablado en las preparaciones de la entrevista, con todo el gusto puede mencionarlo también allí en el chat. Entonces, durante la entrevista, creo que lo más importante es mantener la calma, ¿sí? Como les mencionaba al principio, cuando estamos en una entrevista en inglés tenemos muchísimos nervios y digamos que todo nuestro cerebro está a mil porque no solamente queremos responder bien y queremos lucirnos en la entrevista, sino que no queremos cometer errores en inglés. Y es normal, realmente es muy normal y puede que tengas mucho tiempo de hablar inglés y mucha experiencia, pero seguramente te va a pasar y todos cometemos errores en algún momento. Entonces, es allí donde te decía como es normal que nos equivoquemos y es normal porque estamos en un proceso de aprendizaje que no va a acabar nunca porque no es nuestro idioma nativo. Pero te recomiendo mucho mantener la calma. Realmente es muy notorio en las entrevistas cuando estás muy nervioso porque te vas a empezar a disculpar por tu idioma, ¿cierto? Porque vas a empezar a decir como, no, perdóname, mi inglés no es tan bueno. O vas a empezar a decir como, no estaba preparado para esto, ¿cierto? Esas son tal vez impresiones que no queremos dejar en una entrevista, porque realmente la compañía quiere a alguien que esté seguro, ¿sí? Entonces allí poder practicar un poco nuestra seguridad personal y poder controlar tal vez nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Y que nosotros mismos podamos tener ese dominio propio, ese autocontrol, para no dejar que la ansiedad nos quite las palabras, porque seguramente estás tan nervioso que se te olvida como decir una palabra súper sencilla en inglés, ¿sí? Entonces, lo más importante es mantener la calma, ¿sí? Y poder estar como seguros de lo que vamos a conversar. Algo muy importante, y creo que lo habíamos hablado un poquito anteriormente, es escuchar cuidadosamente a lo que la otra persona nos está diciendo. Cuando estamos en una conversación, tanto en español como en inglés, es muy importante poder hacer como ese enganche con lo que la persona me está tratando de decir y con lo que yo le quiero expresar. Si estamos enfocados en nuestros nervios, si estamos enfocados en cómo voy a decir esto, cómo lo traduzco de español a inglés, nos vamos a perder de lo que la persona me está preguntando. Entonces, posiblemente vamos a responder cosas completamente diferentes y eso va a dar la impresión que realmente no sabemos casi hablar inglés, ¿sí? O que no tenemos una comprensión de escucha realmente afinada. Entonces, mi recomendación es trata de escuchar detalladamente lo que la persona te está diciendo, ¿sí? Y poder responder en relación a lo que la persona te está preguntando. Aquí hay algo que seguramente le tenemos mucho miedo y es a pedir que nos repitan, ¿sí? Realmente pedir que nos repitan no está mal. Creo que está más mal decir, mira, o responder algo diferente, porque ahí te van a decir como, no, mira, es que no te pregunté eso. Entonces creo que es mejor y te recomiendo a que no te dé pena decir como, mira, I didn't catch that, o me puedes repetir, por favor, porque, digamos, puede ser mala señal o puede que la persona hable muy rápido. Entonces te recomiendo que en lugar de responder a la ligera, primero trates de escuchar activamente y poder decir, mira, ¿me puedes repetir, por favor? Realmente como entrevistadora no lo veo mal y prefiero que me lo pregunten a una respuesta equivocada. Algo también muy importante es llegar al punto de una manera efectiva. A veces, y nosotros también culturalmente solemos hablar demasiado. Y básicamente nosotros mismos como que somos nuestro propio enemigo por querer hablar tanto. Es allí donde llegamos a un punto sin salida, donde tenemos que decir cosas que tal vez en español en inglés no conocemos las palabras. Entonces yo te recomiendo llega al punto de una manera adecuada. Si te preguntaron, bueno, cuéntame sobre tus experiencias, cuéntame sobre los logros que tuviste en esa compañía, trata de llegar al punto de una manera efectiva. ¿Sí? No tal vez irte por las nubes porque seguramente vas a llegar a vocabularios que no conoces mucho. ¿Sí? Y
hablando específicamente del vocabulario, trata de usar palabras diferentes. Eso lo vas a lograr, por ejemplo, cuando logres consultar sobre las keywords o esas technical words relacionadas a tu área. No es común que una persona que habla inglés cotidiano te hable sobre una palabra técnica, que te pueda expresar algunas palabras complejas en otros vocabularios. Y a veces nos quedamos con palabras muy sencillas que nos enseñan en nuestros cursos de inglés y está completamente válido, ¿sí? Pero te motivo a que busques palabras diferentes, a que busques una palabra de decir, no sé, I'm intelligent, o sea, que busques algo diferente, porque eso te va a decir a ti como entrevistador que esa persona tiene un vocabulario más rico, ¿sí? Nos quedamos tal vez con cosas muy sencillas o con palabras muy sencillas que todo el mundo conoce, pero trata de buscar esa palabra que más usas, trata de buscarla de una manera como diferente, ¿sí? Porque seguramente ni el entrevistador la va a conocer, entonces ahí vas a dar una imagen mucho, digamos, mayor de lo que él puede creer. ¿Sí? Algo que puede ayudar mucho cuando a veces ni siquiera el entrevistador te hace algunas preguntas puntuales, sino que te dicen, ok, tell me about you, o tell me a little bit more about you. Creo que ahí es importante contar historias, ¿sí? Y tener una estructura de contar historias, pero volver al punto, ¿sí? Ser puntual en las cosas para lo que decíamos ahorita, no ser nuestro propio enemigo. Entonces, a veces cuando nos dicen en inglés, tell me more about you, creo que allí nos pasa mucho que nos vamos a hablar sobre cosas o nos empezamos a describir o empezamos a hablar de nuestra familia. Creo que tal vez lo podemos hacer, pero si la persona no lo va preguntando, tal vez no es tan válido que digamos cosas que no son necesarias. Y algo muy importante son los scratch words o las muletillas. Todos usamos muletillas en algún momento y las usamos en inglés y en español, ¿sí? Pero a veces en inglés son más evidentes las muletillas porque muchos de nosotros lo que estamos haciendo es pensando y traduciendo de español a inglés, ¿sí? Entonces, hay muchas muletillas y quiero que trates de identificar qué muletilla utilizas tú. A veces hacemos mucho el like. I'm like, y nos quedamos en el like y también la que acabé de decir, o hacemos ¿cierto? Y algo que aprendí, por ejemplo, de Juanpa, es que esa forma en la que hacemos o que meditamos la palabra también nos va a hablar mucho de cómo estás tú concientizando el idioma. Normalmente una persona que va a hablar en inglés o que tiene el inglés más interiorizado no va a decir sino que te va a decir como el y no lo va a pensar como tanto en el idioma que nosotros lo hacemos, que sería como ¿cierto? Entonces tratemos de pensar esas muletillas porque eso también nos va a hablar de qué tan interiorizado tienes el inglés. Y como siempre, eliminar las muletillas nos va a hablar o nos va a expresar que tienes un idioma mucho más fluido, que puedes establecer una conversación mucho más completa, ¿sí? Si a veces nos quedamos en las muletillas, en el am, en el like, realmente no estamos expresando que tenemos una seguridad como tal de nosotros y que, digamos, estamos más enfocados en traducir las cosas como tal, ¿cierto? Básicamente eso es un poco de lo que quería expresar en cuanto a la preparación y esos tips en inglés. Realmente yo creo, para resumir esta parte, que lo más importante es prepararte. No tengas miedo a equivocarte y algo muy importante es normal que todos nos equivoquemos, pero si te vas a equivocar en una entrevista en inglés, por favor trata de continuar. A veces el entrevistador ni siquiera se da cuenta que dijiste una palabra mal, que la pronunciaste mal, pero existe una gran diferencia entre aquellas personas que se equivocan y se congelan y dicen, no, mira, mejor hagámoslo en español porque estoy muy nervioso, a las personas que dicen, I'm sorry, y que continúan, ¿cierto? O que ni siquiera se disculpan, sino que siguen normal y buscan la manera de reponerse de ese pequeño error que tuvieron. Entonces, siempre, digamos, esa seguridad y esa preparación que nosotros tenemos personalmente para afrontar una entrevista en inglés, creo que es la clave exitosa para poder superar esto. Y estos tips que te estaba dando en cuanto a estudiar algunas palabras técnicas y tratar de llegar como al punto escuchando activamente lo que nos están diciendo. Muy bien, muchas gracias, Lore. Bueno, ahora yéndonos un poco más como tal al contexto, también por supuesto al contenido de una entrevista, quisiéramos darles, y este tip por supuesto sirve tanto para entrevistas en inglés como entrevistas en español y en cualquier idioma, por supuesto, es como prepararnos
para la estructura de una entrevista, no solamente lo que vamos a conversar, sino por supuesto también los momentos previos y durante la entrevista. Lo que queremos acá es, por supuesto, darles el contexto, lo que a veces nosotros como reclutadores, como entrevistadores y por supuesto las personas involucradas en todo proceso les van a estar preguntando, les van a estar conversando alrededor de un tema. Entonces, estos son temas para contextualizarse, por supuesto, también para que nos preparemos y estemos preparados para todo escenario posible. Acá, importante mencionar unos tips antes de la entrevista. Es preparar la entrevista propiamente hablando en el espacio, es agendarla con un tiempo prudente, por lo menos de 10 minutos antes de la entrevista para evitar cualquier inconveniente, por ejemplo, con temas de conexión, con temas de links, incluso temas en el hogar, ¿cierto? Temas, por ejemplo, en el background, toda la cuestión. Y también agendarnos en un espacio de 30 minutos después de la entrevista. Van a haber espacios en los que los van a agendar 30 minutos, 45 minutos, una hora, y eso se puede extender. Hay entrevistas que pueden extenderse tranquilamente la media hora, los 45 minutos por varios factores. Puede ser la forma en la que nosotros mismos respondemos una pregunta o las preguntas en general y nos extendemos más allá de lo que era el tiempo, y eso es totalmente válido. También, por supuesto, hay química con el entrevistador, entonces las palabras y la conversación se extiende un poco más. También ese entrevistador puede tener un estilo más contextualizador que en algunos otros escenarios en los que la persona antes de hacerte una pregunta te contextualiza, y eso también puede extender más el espacio. Entonces, un consejo muy útil es preparar este espacio, agendarse y tenerlo en el calendario presente, para que demos la idea, por supuesto, y la impresión de que estamos con total disponibilidad para el espacio, no corriendo porque ya tenemos otra reunión, porque tenemos otro tema por ahí. Entonces, es muy importante estos 10 minutos antes de la entrevista y 30 minutos, independiente de cuánto se agende, 30, 45 o una hora, para tener más espacio para conversar y, por supuesto, para generar ese último cierre, que también es muy importante. Un tema para que tengan en cuenta, esto es algo que se debe, por supuesto, a esta recién normalidad que tenemos, y son las videoentrevistas, y es, por supuesto, comentarles que son tan formales y tan importantes como las presenciales. Así como nos preparamos físicamente, así como llegamos a una entrevista y apagamos el celular, es así igual de importante en una entrevista por video. Lo digo porque es normal, por supuesto, es completamente natural que hayan sonidos, que hayan distracciones en la parte de atrás, o incluso pues en la casa, en la calle. Lo que hoy es, tranquilos, es normal, no se estresen que pase el de los aguacates a esa hora, a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado, que cante el gallo, que lo uno, lo otro, que los perritos ladren, es completamente normal, solamente que hay una formalidad, por supuesto, en las entrevistas virtuales, que también corresponde a las entrevistas presenciales cuando las teníamos. Entonces, manejar allí esa misma preparación en las entrevistas virtuales. Por ejemplo, una herramienta muy útil, dependiendo de la plataforma, hay unas herramientas muy útiles para instalar fondos predispuestos, también para nublarlo un poco. Eso también es un buen toque, por supuesto. Entonces, para que lo revisen, ya sea cuando les hagan una entrevista por Meets, por Team, por cualquier otra plataforma, revisar estas herramientas para difuminar el fondo, para agregar algún fondo que para ustedes sea interesante. Eso es algo positivo y es una parte de las preparaciones para tener en cuenta. Ahora ya empezando la entrevista, y acá un tip es dejarse preguntar para iniciar, y es esa parte del pregame, ese juego inicial en el que creamos esa confianza con el entrevistador, en el que nosotros, por supuesto, también nos abrimos con el entrevistador, y él, por supuesto, va a preguntarnos temas y generalidades de nosotros mismos. También será un espacio para que esa persona se presente, independiente de la posición, es algo esperable que esa persona se presente. Entonces, permitámonos ese espacio, no nos metamos de una a hablar sobre nosotros, sobre nuestra experiencia técnica, sobre lo que queremos, a preguntar el salario, temas así. No, permitámonos primero este espacio para conversar cuando estamos en este momento. La idea, como les digo, es hacer esos cimientos para una buena conversación. A veces las entrevistas se pueden tornar muy formales por esta misma etapa en la que no se pudo generar ese espacio
de conversación, y es algo que los entrevistadores en la mayoría de las ocasiones queremos, es generar un espacio de conversación que sea algo muy ameno. Entonces permitámonos acá conversar. Lo digo porque en la experiencia, por supuesto, ha sucedido que le preguntamos a la persona, cuéntanos un poco acerca de ti, y la persona de entrada se mete al tema profesional. Acá lo que queremos no es desvelar las intimidades de las personas, sino conocer ese contexto personal. Acá les vamos a preguntar temas de hobbies, como les decimos, ese contexto personal, actividades presentes, cosas que les interesen y, por supuesto, planes a futuro. Entonces, permitámonos este espacio. También, por supuesto, y es muy importante, es conocer y reconocer el contexto de la compañía a la que nos estamos presentando, el contexto cultural. ¿Es una compañía muy formal o es una compañía muy informal? Se los puedo decir porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos este tema con las compañías de tecnología que son muy informales, pero por supuesto son temas muy relevantes los que se van a tomar. Pueden tranquilamente estar en una entrevista con una persona, y lo digo a modo también de anécdota, en la que el entrevistador está en mochos y en camisa, y es algo completamente normal para esa cultura. Y es también, por supuesto, reconocer eso para la forma en la que tenemos nuestra postura, en la forma en la que respondemos, las palabras que usamos, o si es un espacio demasiado formal. Por ejemplo, cuando hay espacios con unas Big Four, con consultoras, que son espacios muy formales, seguramente alguien te va a atender, y esa persona va a estar vestido de una forma muy formal, su comunicación va a ser muy formal, muy corporativa, y está bien, es reconocer esos espacios en los que estamos. Y acá un tip es, desde esta parte ya los entrevistadores y las personas que estamos conversando, acá ya estamos empezando a hacer esa evaluación del fit cultural. Ese fit cultural es qué tanto esta persona va a encajar en la cultura de la compañía, si es una persona que se puede adaptar a una cultura muy flexible, o una persona que se puede adaptar a una cultura más estricta, más estructurada, por así decirlo. Entonces también es importante reconocer esto acá. También, por supuesto, antes de la entrevista, pegarse una revisadita en la página, un poquito a la historia, a las personas que conforman la compañía. No le tengan miedo a buscar a la gente, por ejemplo, en LinkedIn, para conocer esos perfiles y ahí estar más relacionados con la persona que los va a entrevistar, y, por supuesto, el contexto de la compañía. Ahora ya, como preparación del contenido de la entrevista, como decía Loren, es muy seguro que les hagan preguntas técnicas. Entonces, preveamos esto, preparemos una lista de preguntas y de respuestas también, por supuesto. Esto no es hacer trampa ni en lo absoluto, es prepararnos para el espacio, y es también, por supuesto, buscar esas palabras, esos números también, esos tecnicismos relevantes para el proceso, porque a veces una hoja de vida puede parecer muy estructurada, y cuando uno conversa con las personas puede que no demuestre todo eso, de pronto por pena a no conversar a la extensión, a no dar muchos detalles. Entonces acá es importante prepararse en un dossier, en un draft, como decía también Lore, de esas preguntas. Y también muy importante, esperar algunos escenarios para resolución de problemas. Por ejemplo, nos van a preguntar seguramente, ahorita entramos un poquito más de eso, en cómo afrontamos una situación en específico, cómo nos preparamos ante lo uno, lo otro, cuando hubo algún error, cuando hubo alguna situación estresante. Entonces, preparémonos para esto, que no nos coja por sorpresa. Y bueno, tampoco nos digamos mentiras, los entrevistadores y en general las preguntas son muy similares. Entonces, acá lo importante es prepararnos, cómo vamos a responder, la estructura también, por supuesto, de lo que vamos a responder, que ahorita entramos un poquito más en ese tema de la estructura. Acá hay algo muy importante: ustedes también están conociendo a su empleador potencial, así que siéntanse libres en todo momento de preguntar y de llegar con preguntas que reten un poco al entrevistador, ¿cierto? Hay algo muy interesante. Hace un tiempo por acá se ha estado viendo que en algunas preparaciones de cómo ir a una entrevista se pregunta mucho, por ejemplo, de cuál es el aporte o el valor a la responsabilidad social y ambiental
de la compañía y nosotros ya esperamos incluso a veces esas preguntas. Entonces, no solamente es ese tipo de cosas, sino, por ejemplo, no le tengan miedo, por ejemplo, a preguntar cómo es la cultura de ustedes, cómo es la estructura, cómo es, por ejemplo, la jerarquía, por así decirlo, es un tema más vertical, es un tema más horizontal, cómo se manejan allí los equipos. Es un espacio en el que para nosotros como reclutadores y como entrevistadores nos demuestran que tuvieron el interés suficiente de prepararse, que la posición se proyectan en ella, entonces siéntanse tranquilos en todo momento de preguntar cómo lo hacen. Por ejemplo, cuando estemos preguntando de temas técnicos, por ejemplo, a gente que está con sistemas es qué sistemas manejan ustedes, cuáles son las versiones, cuál es el objetivo también, por supuesto, a la larga de esos sistemas. Entonces, no le tengan miedo también a preguntar y a devolver algunas preguntas, que eso también nos puede mostrar a nosotros que están muy interesados en la posición y que se prepararon también y que se proyectan en la misma. Ahora, un tema para que estemos pendientes es el tipo de preguntas y lo que nosotros como reclutadores o como entrevistadores esperamos que se respondan y cómo se respondan. Acá, como saben, no hay respuesta positiva ni negativa. Acá lo que queremos es obtener una información que nos va a dar ese contexto acerca de ustedes hacia la posición, hacia el rol. Entonces, acá hay tres tipos de preguntas, hay tres tipos de, de estilos, de preguntas, de llevar una entrevista. Esto es un tema que los reclutadores usamos mucho para estructurar las preguntas que les hacemos a ustedes. Entonces es muy importante también que lo tengan en cuenta para que se preparen y sepan cómo responder ante esas preguntas. A lo que vamos es que a veces pedimos un tema puntual y se extiende mucho la historia. O pedimos, por ejemplo, un tema acerca de una situación y se enfoca la situación hacia otras personas y no en ustedes. Entonces acá es reconocer mucho eso y entonces empezamos, por ejemplo, con las situacionales. Las preguntas situacionales son esas que van enfocadas a conocer ustedes cómo reaccionaron ante una situación en el pasado o una circunstancia en el lugar de trabajo. El beneficio de estas es que nos permite a nosotros desvelar cómo reaccionarán a futuro a situaciones o problemas que puedan encontrarse en la posición, en el rol, en el día a día. Entonces, por ejemplo, acá se pueden esperar una pregunta situacional de compárteme una situación en la que tuviste que resolver un error crítico para la operación y fue contra el tiempo. Entonces, acá también, por supuesto, cuando veamos esto, es enfocarnos en esa situación en particular, no es que eso sucede mucho, es que ya había pasado antes y no se corrigió por otra persona. Acá lo que nos importa es ustedes cómo enfrentaron esta situación, cómo la lograron resolver. Por supuesto, si no se pudo resolver, cuáles fueron las causas y cómo fue ese approach de su parte para la situación. Otro tipo de preguntas, y acá estas son más comunes, son las preguntas basadas en competencias. Es muy normal encontrarse con entrevistas estructuradas en competencias. Principalmente estas están enfocadas en probar o en validar una o algunas aptitudes o habilidades que se necesitan para un rol en particular. Este estilo de preguntas es más completo, es más sistémico y cada pregunta apunta a una habilidad en específico para llenar el rol. Entonces, acá los entrevistadores, cuando tenemos la descripción de la posición, preparamos algunas preguntas que nos pueden ayudar también, por supuesto, que nos pueden ayudar a delimitar esos candidatos que nos pueden servir para unos escenarios también muy particulares de la posición. Entonces, acá es más común incluso encontrarse esas preguntas, por ejemplo, cuéntame un escenario en el que te involucraste como líder de un proceso o del equipo, con la idea, por supuesto, de sacar un objetivo adelante. Otra puede ser, alguna vez has propuesto algo o una mejora en tu proceso y cómo lo llevaste adelante. Acá, por ejemplo, en estas dos preguntas, en la primera queremos ver ese estilo de liderazgo, qué tan líder es la persona acerca del proceso y acerca del equipo. Y en la segunda es, por ejemplo, qué tan propositiva es la persona, qué tanto puede proponer para mejorarlo. Por supuesto, hay espacios para hacerlo. En nuestra compañía lo fomentamos mucho. Tenemos varios espacios para llevar propuestas en los procesos, en la compañía como tal, y no le tenemos miedo a eso. Lo que queremos es fomentar ese espacio. Entonces, también cuando buscamos gente para la compañía, buscamos esas personas propositivas que no se queden solamente en la operatividad. Entonces, también acá prepararse para este tipo de preguntas. Y un último tipo de preguntas son las preguntas de conducta.
estas preguntas, lo que más nos interesa o la raíz de estas preguntas es entender una conducta predictible o que pudo haber sucedido en el pasado en el lugar de trabajo, y la idea es, por supuesto, determinar, intentar predecir cómo será la conducta de las personas a futuro en la posición. Entonces acá, por ejemplo, temas de cómo te controlas, cómo te sientes, cómo manejas cuando te sientes demasiado estresado o con sobrecarga con las tareas que tienes, y los retos de los objetivos. Otra puede ser, por ejemplo, todos cometemos errores, es algo completamente natural. Cuéntame, por ejemplo, una anécdota en la que tuviste que lidiar con un error tuyo, del equipo, del proceso, y cómo lo manejaste tanto profesional como personalmente. Acá lo que queremos ver es cómo la persona va a enfrentar estas situaciones desde su conducta. Este tipo de preguntas pueden resultar un poco más difíciles de contestar para nosotros como entrevistados, porque no es normal que nos pregunten por temas en específico, que nos pongan en esa situación, llamémoslo retadora, incómoda, en la que nosotros mismos tengamos que hacer ese insight. Acá a lo que voy es que es muy importante prepararse para este tipo de preguntas, porque van a suceder, se van a hacer. Puede que ahora mismo en este espacio no, en otro espacio a futuro, en otro proceso, en otra entrevista. Es muy importante estar preparado para eso, tener ese insight propio de cómo uno se comportó, y con la idea, por supuesto, de dar la mejor respuesta posible para este espacio. Espero que les sirva mucho estos consejos que les tenemos para ustedes. La idea, por supuesto, es que cuando lleguen a una entrevista lleguen preparados, lleguen contextualizados y esperando algunas preguntas, y ustedes también, por supuesto, hacer esa buena impresión con el entrevistador de que se prepararon, de que tienen como todos esos argumentos para responder. Por supuesto, esto es trasladable en inglés. Entonces, por ejemplo, buscar palabras de conducta en inglés, por ejemplo, habilidades en inglés. Es importante, como les digo, pues a veces cuando nos ponen en una situación incómoda en el lenguaje de uno, es normal, por supuesto, dudar para responder o pensar para responder. No le tengan miedo a usar ese espacio de ok, déjame pensar antes de responder. Es completamente normal y más válido también en los espacios en inglés. Ok, let me think. Y empezar a resolver, hablar, por supuesto, también muy pausado. Puede notar que la persona pues no tiene como tal el léxico para la respuesta, pero si lo lleva adelante, si durante la conversación, si durante la respuesta la persona va aumentando la cadencia de las palabras, eso también nos demuestra que la persona al inicio estaba pensando y preparando la respuesta. Entonces son esos pequeños detalles que pueden llevar la entrevista y el espacio, la conversación a un exitoso término. Algo Este es de nuestras importante, cosas. Juanpis, muchas Sí. gracias por ese refuerzo. Algo importante que Luisa nos pregunta es sobre la pregunta de tell me about yourself o háblame sobre ti. Y de acuerdo contigo, Luisa, es una pregunta tipo trampa, porque a veces hablamos más de la cuenta o no decimos lo que el entrevistador está preguntando. Yo realmente te recomendaría y les recomendaría a todos, tanto en inglés como en español, es realmente allí no entrar mucho en detalle en temas laborales, ¿sí? Que es la pregunta puntual que estás haciendo. Te están preguntando más, cuéntame sobre ti, y te recomiendo allí hablar cosas personales y generales, un poco más de tu persona, ¿sí? No tanto enfocarnos a eso, porque seguramente te va a decir, no, mira, ahorita hablamos de esa parte laboral, y seguramente, digamos, te lo digo desde mi punto de experiencia también, a veces le digo al candidato, como ven, ahorita nos enfocamos en esa parte laboral, porque seguramente él ya tiene algunas preguntas, como lo vimos con Juanpa, algunas preguntas ya estructuradas para esa parte profesional y laboral. Entonces yo te recomendaría que en cualquiera de los dos idiomas puedas enfocarte más en esa parte personal, ¿sí? Tal vez como en cosas que tú quieres que sepan sobre ti, tal vez en tu ADN, en lo que te caracteriza, y no enfocarse tanto en temas de laborales, ¿cierto? Que posiblemente van a estar allí más adelante presentes. Y con respecto a Natalia, sí, la grabación estará, el webinar estará allí grabado, entonces lo podríamos repetir también. Seguro. Acá, chicos, les queremos dejar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, a través de Lafarge Holcim ABS y Lafarge Holcim ADC. Como les decía Sergio,
al inicio, la Farch Holcim ABS es nuestro centro de servicios y la Farch Holcim ADC es nuestro centro de expertise en tecnología. En esta red nos pueden buscar, acá posteamos constantemente nuestras ofertas, nuestras vacantes, para que estén muy pendientes. Seguramente va a llegar o ahora mismo tenemos una que también puede ser de su interés. Entonces los invitamos mucho a seguirnos, a estar ahí conectados por las redes y por supuesto a que estemos en contacto. Así es. No sé si de pronto queremos tener como un espaciocito de unos minutos por si quieren hacer alguna pregunta, si alguien quiere tal vez abrir el micrófono para poder conversar y tener este espacio como de preguntas y respuestas de una manera más directa. También tenemos este espacio preparado para ustedes. Aquí estaba viendo algo que Claudia nos comentaba, y es que la mayoría de consultores dicen que frente a la pregunta de cuéntame sobre ti, están enfocados a la experiencia laboral y no personal. Tienes razón, realmente digamos que muchas personas también esperan cosas muy diferentes. Desde, digamos, mi experiencia y desde lo que normalmente en muchos casos solemos preguntar o solemos hacer es algo más personal, pero te recomendaría poder preguntar o poder hacer ese énfasis también tú. Creo que también muestra ese nivel de seniority tuyo si dices, ¿quieres entonces que hablemos a nivel personal o quieres hablar de la parte laboral o de experiencias como tal? ¿Cierto? Para que, digamos, también le demos orden a la entrevista, porque vamos a ver que hay entrevistadores también un poco desorganizados en las cosas. Entonces, no tengamos miedo a preguntar tampoco. O sea, entonces, ¿quieres que te hable a nivel personal? Listo, entonces te cuento esto sobre mí. ¿Listo? Juanpi, no sé si Estamos quieres pendientes. responder. Sí, de pronto alguna pregunta que tengan por ahí. Acá estoy viendo el chat. Bueno, Daniela nos pregunta cómo enfocar la respuesta sobre los defectos que uno tiene. Yo considero que en esta parte, digamos, las oportunidades de mejora, que creo que es mejor decirlo de esa manera, las oportunidades en las que estamos mejorando, es importante que lo puedas mencionar y que los puedas enfocar claramente, identificando y siendo muy transparente en lo que tú personalmente consideras debes mejorar, ¿cierto? Y a nivel personal, claramente hay cosas que debemos identificar y también ser inteligentes en lo que vamos a mencionar. Porque si ya sabemos y ya conocemos sobre el cargo, que es un cargo que requiere de una exposición, que requiere de ciertas cosas, y yo voy a decir, mira, mi aspecto por mejorar es que soy demasiado tímido, tal vez expresarlo de esa manera, ya conociendo que el cargo necesita cierta exposición, creo que no sería la forma adecuada de tú hacerlo, ¿cierto? Entonces, siempre tratar de expresar esas oportunidades de mejora, pero dando como una contraparte, ¿cierto? Mira, considero que tal vez debo ser más paciente en estas cosas, considero que tal vez debo delegar más y dar como una contrarrespuesta positiva, porque soy tan entregada al trabajo que tal vez a veces me cuesta confiar, hacer cosas, como poder adornar un poquito las cosas también y poder expresar que estás trabajando en eso, ¿cierto? Que no simplemente es algo por mejorar, sino que ya estás haciendo, ya estás implementando un plan de acción para mejorar en ese aspecto como tal. Eso aplica a entrevistas en inglés y en español. Perfecto. Allí. Acá Miguel nos hace una pregunta muy válida con esta, también para que vayamos cerrando. ¿Ese es válido y está bien preguntar por el tema salarial? Sí, es válido y preguntar por el tema salarial, también entendiendo a quién se lo estamos preguntando y en el momento que lo estamos preguntando. Seguramente en la primera llamada nos habrán preguntado por nuestra expectativa salarial. Acá es válido preguntar, por ejemplo, qué rango tienen, y acá no para ir al punto en particular, sino, por ejemplo, qué rango tienen o si ajustan mis expectativas a lo que están ofreciendo. Esto lo pueden hacer en la primera llamada y si quedan con el contacto de la persona, tampoco tengan miedo de preguntarlo, es algo completamente válido y me parece transparente, por supuesto, para el proceso. Así es. Algo, Olga, que te recomiendo en la parte de los nativos es, como lo mencionamos y como tú lo dices, practicar y escucharlos, ¿cierto? O sea, allí te recomiendo mucho, trata de utilizar Netflix, por ejemplo, para ver series en inglés, activa los subtítulos, por ejemplo, pero trata de afinar el oído con ese tipo de acento, porque es cierto, a veces ellos hablan demasiado rápido y no los entendemos como tal. Entonces, te recomiendo muchísimo que puedas escuchar algunos videos, series y demás, en los cuales puedas practicar ese listening como tal. Y Camilo, ya para finalizar con Manuela, que me encanta tu comentario,
Camilo, básicamente lo que queremos saber cuando te preguntan en el tiempo libre es realmente eso, o sea, como qué te gusta hacer como persona, como tal. También ahorita las compañías estamos muy enfocados al ser integral, ¿cierto? ¿Qué haces tú o qué eres tú aparte de una persona laboral o corporativa, ¿cierto? Entonces allí tal vez no debemos tener miedo en decir, mira, me gusta ver series o me gusta salir a comer. O sea, eso hace parte de nosotros y creo que también es bien que las empresas identifiquen que somos diferentes y que tenemos unas culturas diferentes. Entonces creo que allí no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Lorena y Juan Pablo por este espacio, les agradecemos mucho, agradecemos a todos los que estuvieron participando en estos 50 minuticos de conversación o de exposición también de nosotros. Nuevamente les reiteramos nuestra invitación para que puedan revisar nuestras redes sociales y también para que puedan aplicar a nuestras ofertas, que en este momento tenemos algunas activas para que puedan ver en nuestras plataformas, en LinkedIn, en elempleo.com y a través de nuestras redes sociales. Nuevamente, gracias a todos. Tengan todos un feliz día. Hasta luego. Y gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.